Creciendo, siempre supe que mi madre favorecía a mi hermana menor, Megan. No fue algo que me diera cuenta de inmediato. Más bien, era una verdad que se fue revelando lentamente en 100 pequeños detalles a lo largo de los años. Ella recibía los mejores juguetes, la porción extra de helado, el asiento delantero en el coche sin discutir. Conforme fuimos creciendo, las diferencias se volvieron más evidentes. Megan recibía ropa completamente nueva, mientras que yo solo recibía lo que ella ya no usaba, sin importar lo distintos que fueran nuestros estilos. Ella tenía clases de baile y lecciones de música, mientras a mí me decían, concéntrate en la escuela. Nunca se trató de dinero, éramos acomodados. Se trataba de prioridades, y Megan siempre venía primero. Aprendí a no esperar demasiado de mi madre. Así, no me decepcionaría. Pero había una persona en mi vida que nunca me trató como segunda opción: el abuelo. El abuelo era el padre de mi papá, y él era todo lo que mi madre no era: cariñoso, justo, protector. Cuando mi papá falleció de un ataque al corazón cuando yo tenía 15 años, fue el abuelo quien se aseguró de que no quedara desamparada. Siempre se preocupaba por mí, me llevaba a comer helado, me ayudaba con la tarea y, cuando ya era lo suficientemente grande, me daba consejos sobre la vida. «Tienes la cabeza bien puesta, niña», solía decirme, dándome una palmada en la espalda. «No dejes que nadie te haga sentir pequeña». No sé si mi madre resentía lo cercanos que éramos o si simplemente no le importaba. Lo que sí sé es que rara vez hacía un esfuerzo por visitarlo. Incluso cuando él empezó a envejecer y necesitaba más ayuda, ella encontraba excusas. «Ay, estoy tan ocupada», decía. «Megan tiene un recital de baile». O «Simplemente no puedo hacer el viaje este fin de semana, quizá el próximo mes». Mientras tanto, yo visitaba al abuelo tan a menudo como podía. Nos sentábamos en el porche tomando té helado, observando a los pájaros en su patio trasero. Él me contaba historias sobre mi papá, cosas que yo nunca había sabido. Como cómo una vez arregló un camión viejo desde cero, o cómo, a pesar de tener una voz horrible para cantar, aún cantaba a todo pulmón en el coche. El abuelo me hacía sentir conectada con mi papá de una manera que nadie más podía lograr. Así que, cuando me enteré de que el abuelo había tenido una caída y lo habían llevado al hospital, no lo dudé. Llamé a mi trabajo, pedí permiso y reservé mi vuelo. Iba a verlo. Cuando le conté a mi madre mis planes, ella apenas reaccionó. «Oh, qué lindo», dijo. Yo también estaba pensando en ir. Hablaré con Megan para ver si quiere acompañarme. Eso me parecía bien. Yo no iba por ellas, iba por el abuelo. Unos días antes de mi vuelo, llamé a mi madre solo para confirmar detalles. Fue entonces cuando soltó la bomba. «Ay, cariño», dijo, con el mismo tono que usaría si me dijera que se nos acabó la leche. «Quería llamarte. Tuve que cancelar tu boleto. Creí haberla oído mal». «¿Qué dijiste?» «Pues, se me ocurrió que Megan merecía un descanso, ¿sabes? Ha estado muy estresada últimamente, y tenía suficientes millas para conseguirle un boleto gratis. Así que cancelé el tuyo y le di el lugar a ella. Ya está empacada». Durante un largo instante, ni siquiera pude hablar. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y una lenta y ardiente rabia se formaba en mi pecho. «No tenías derecho», logré decir, con la voz temblorosa. «Oh, no seas tan dramática», suspiró ella. «El abuelo es viejo, cariño. Ni siquiera notará quién está allí. Megan es mejor en estas cosas de todos modos. ¿Lo entiendes, verdad?» Estaba tan segura de que yo simplemente lo aceptaría, que, una vez más, cedería mientras Megan obtenía lo que quería, que no iba a luchar, pero esta vez, ella se equivocó. Me quedé en medio de mi apartamento, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. «El abuelo es viejo, cariño. Ni siquiera notará quién está allí. Megan es mejor en estas cosas de todos modos». La crueldad tan casual de sus palabras
hizo que mi estómago se revolviera. Ella había quitado mi boleto, mis planes, y se lo había entregado a Megan como si fuera un accesorio extra que ya no quería. Ni siquiera me lo había dicho. Simplemente había asumido que yo cedería y lo aceptaría. Pero no esta vez. Cerré los ojos y respiré hondo, obligándome a pensar. Mi vuelo se había ido, el que mamá había reservado con sus millas. Pero yo tenía mi propio dinero, mi propia tarjeta de crédito. Entré al sitio web de la aerolínea, con el corazón retumbándome en el pecho. El siguiente vuelo disponible era en 2 días. Era caro, casi el triple de lo que costaba mi boleto original, gracias a la reserva de último minuto. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Quedarme en casa mientras Megan tomaba mi lugar? ¿Permitir que mamá decidiera, una vez más, que mis deseos y sentimientos no importaban? Hice clic en comprar, antes de que pudiera detenerme. Una oleada de satisfacción me invadió. Mi madre había robado mi viaje, pero no iba a dejarla ganar. Iba a ver al abuelo. Iban a aparecer sin previo aviso y ver cómo se le borraba el color de la cara. Solo esa idea hacía que el precio valiera la pena. 2 días después, bajé del avión y me dirigí a la terminal de llegadas, con el estómago lleno de nervios y anticipación. No le había dicho ni a mamá ni a Megan que venía. Quería el factor sorpresa. Pedí un taxi directo a la casa del abuelo. El trayecto se sintió terriblemente largo, cada milla estirando mi impaciencia al límite. Cuando finalmente llegamos a la entrada, apenas esperé a que el coche se detuviera antes de bajarme. La casa se veía exactamente igual. Los postigos blancos, las macetas en el porche, la vieja mecedora de madera donde el abuelo solía sentarse, observando el pasar del mundo. Mi pecho se apretó al verla. Toqué el timbre. Se oyeron pasos. Entonces, la puerta se abrió de par en par, y allí estaba Megan, con el pelo aún húmedo de la ducha, luciendo uno de sus conjuntos perfectamente coordinados. La expresión en su rostro cuando me vio, invaluable. ¿Qué? Su boca se abrió y cerró, como si fuera un pez tratando de respirar. ¿Qué haces aquí? Sonreí dulcemente. Vine a ver al abuelo. Antes de que pudiera responder, la voz del abuelo se oyó desde adentro. ¿Quién es, cariño? Entré en la casa con el pulso acelerado. Soy yo, abuelo. En el instante en que me vio, su rostro se iluminó. Ahí está mi niña. Extendió sus brazos y corrí hacia él, abrazándolo fuertemente. Pude sentir el shock de Megan a mis espaldas. La tensión se desprendía de ella en oleadas, pero yo la ignoré. El abuelo se apartó y me tomó la cara entre sus manos, sus ojos arrugados por la calidez. Pensé que no podrías venir, dijo. Miré por encima del hombro hacia Megan, dejando mis palabras en el aire. Curiosamente, sí. Ella se puso tensa. Sus mejillas se sonrojaron. Mamá dijo. La interrumpí. No importa. Ahora estoy aquí. El abuelo, ajeno a la tensión subyacente entre nosotras, simplemente sonrió. Bueno, me alegra que hayas llegado. Entra, cariño. Te he extrañado. Mientras lo seguía hacia adentro, Megan murmuró entre dientes. Mamá se volverá loca cuando te vea. Le sonreí con aire inocente. Adelante, llámala. Megan apretó la mandíbula, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la pantalla del teléfono. Mamá va a perder la cabeza. En realidad, ya lo perdió. Estoy aquí, dijo. Sus fosas nasales se dilataron al presionar el botón de llamada. Pude oír la voz estridente de nuestra madre al otro lado, incluso antes de que Megan dijera algo. ¿Qué quieres decir con que está ahí? Megan se estremeció, alejando el teléfono de su oído. Yo no sé, simplemente apareció. Hubo una pausa, y luego la voz de mamá bajó a un susurro amenazador. Pónganme en altavoz. Megan dudó, luego suspiró y presionó el botón. Cancele tu boleto por una razón, escupió mamá a través del altavoz, con la voz impregnada de una rabia apenas contenida. Cruzando las piernas, me senté y tomé otro sorbo lento de té. ¿Sí? Y compré otro. Silencio.
Luego, con un tono que normalmente reservaba para representantes de servicio al cliente a los que quería intimidar, mamá dijo: «Gastaste dinero en eso. Podrías haber aceptado que Megan iba a ir». Incliné la cabeza. ¿Por qué debería aceptar eso? Se suponía que iba a visitar al abuelo, y tú actuaste a mis espaldas para evitarlo. Soy una adulta, mamá. Tú no me controlas. El rostro de Megan se retorció de frustración. Dios mío, ¿por qué siempre tienes que hacer todo sobre ti? Solté una carcajada. ¿Yo? ¿Yo? ¿Quitaste mi boleto y de alguna manera se supone que yo soy el problema? El abuelo frunció el ceño, sus ojos afilados pasando de una a otra. Un momento, dijo lentamente. ¿Quitaste el boleto de ella, Susan? Mamá tartamudeó al otro lado de la línea. Yo solo pensé que Megan merecía más descanso. Ha estado bajo tanta presión últimamente. No creí que fuera algo grave. El abuelo se inclinó hacia adelante. Su rostro se volvió serio. ¿Así que decidiste que ella no necesitaba verme? ¿Que a mí ni me importaría? Mamá dudó. Luego soltó una risa nerviosa. «Ay, papá, no seas dramático. Megan te hará buena compañía». La expresión del abuelo se endureció. ¿Y no pensaste que quizás querría ver a ambas nietas? El ambiente cambió de inmediato. Megan se puso pálida, y sentí una sonrisa triunfante extenderse en mis labios. Mamá había pasado años decidiendo que Megan era la primera y yo la segunda, y lo había vuelto a hacer, excepto que esta vez subestimó cuánto le importaba el abuelo. Honestamente, Susan, continuó el abuelo negando con la cabeza, este favoritismo tuyo ya ha durado demasiado. ¿Favoritismo?, se burló mamá. Vamos, papá, no actúes como si ella fuera una víctima indefensa. Es solo que siempre se comporta de manera complicada. Basta, interrumpió el abuelo, su voz cortante como un látigo. Megan se estremeció. Incluso yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Siempre le has hecho lo mismo, dijo el abuelo, su voz ahora más baja pero aún punzante. La has tratado como una ocurrencia tardía, como si Megan mereciera todo y solo tuviera que conformarse con lo que le ofreces. Pues ya no lo voy a tolerar. Mamá intentó reírse, pero fue un intento débil. Papá, no hagamos un gran problema de esto. El abuelo negó con la cabeza, luego se volvió hacia mí. Cariño, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Sonreí. Mientras tú me tengas. Bien, dijo asintiendo firmemente. Entonces, Megan y Susan pueden irse a casa. No necesito a personas que solo me visiten por conveniencia. La boca de Megan se abrió en asombro. ¿Qué? Mamá prácticamente chilló por el teléfono. «Papá, no puedes estar en serio». Pero el abuelo ya se había puesto de pie, agarrando su bastón. «Estoy muy serio. Sé quién de verdad se preocupa por mí», señaló a Megan. «Si quieres quedarte, eres bienvenida. Pero tu madre no es bienvenida en esta casa hasta que aprenda a tener algo de respeto». Megan lucía genuinamente asustada ahora. Nunca antes había sido relegada a un segundo plano en nada. Y ahora, por primera vez en su vida, la estaban echando, mientras yo me quedaba. Se volvió hacia mí, con voz desesperada. «¡Di algo!». Me recosté en la silla, fingiendo pensar. Creo que diré: «Adiós, Megan». Su rostro se retorció de ira, pero no pudo hacer nada. El abuelo había hablado, y mamá, por primera vez en su vida, había perdido el control. Megan se marchó esa tarde, saliendo a trompicones por la puerta principal con sus maletas y con el teléfono tan apretado en su mano que le palidecían los nudillos. Mamá siguió llamándome, dejando mensaje tras mensaje, furiosa de que yo hubiera manipulado al abuelo. Pero aquí está la cosa. No tenía que hacerlo. Él lo vio todo. Siempre lo había hecho. Y esa noche, mientras nos sentábamos en el porche tomando té bajo las estrellas, el abuelo extendió la mano y me palmeó la mano. «He estado pensando», dijo con voz reflexiva. «Necesito hacer algunos cambios en mi testamento». Parpadeé. «¿Qué?».
Él me sonrió. No me gusta la idea de que mi casa se la lleve alguien que solo se preocupa por mí cuando le conviene. Su expresión se volvió seria. Y no me gusta cómo me trata tu madre. Tragué saliva. Abuelo, ¿estás seguro? Él se rió. Cariño, nunca he estado más seguro de nada. Y así, el meticulosamente construido mundo de mi madre empezó a desmoronarse. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino y café. El abuelo ya estaba en la cocina, tarareando mientras volteaba panqueques. «Buenos días, cariño», me saludó, entregándome una taza humeante. Sonreí, tomando un sorbo. «Estás de muy buen humor». Él se rió. «Pues tengo una cita con mi abogado hoy. Se siente bien tener las cosas en orden. Casi me atraganto con el café. ¿De verdad vas a seguir adelante con eso?» El abuelo me miró con complicidad. «Te lo dije, niña. No me gusta la forma en que tu madre te trata, y no recompenso el mal comportamiento». Lo miré, aún en shock. Esto era enorme. El abuelo había sido la roca de nuestra familia durante años, y ahora, por primera vez, estaba cortando formalmente a mamá. Y ella no tenía idea. No tuve que esperar mucho para que comenzaran los fuegos artificiales. Al mediodía, escuché el inconfundible chirrido de neumáticos en la entrada. Un segundo después, la puerta principal se abrió con tal fuerza que hizo temblar las paredes. «¡Papá!», suspiré, dejando mi té a un lado. «Aquí vamos». Él, creciendo, siempre supe que mi madre favorecía a mi hermana menor, Megan. No fue algo que me diera cuenta de inmediato. Más bien, era una verdad que se fue revelando lentamente en 100 pequeños detalles a lo largo de los años. Ella recibía los mejores juguetes, la porción extra de helado, el asiento delantero en el coche sin discutir. Conforme fuimos creciendo, las diferencias se volvieron más evidentes. Megan recibía ropa completamente nueva, mientras que yo solo recibía lo que ella ya no usaba, sin importar lo distintos que fueran nuestros estilos. Ella tenía clases de baile y lecciones de música, mientras a mí me decían, «Concéntrate en la escuela». Nunca se trató de dinero, éramos acomodados. Se trataba de prioridades, y Megan siempre venía primero. Aprendí a no esperar demasiado de mi madre. Así, no me decepcionaría. Pero había una persona en mi vida que nunca me trató como segunda opción. El abuelo. El abuelo era el padre de mi papá, y él era todo lo que mi madre no era. Cariñoso, justo, protector. Cuando mi papá falleció de un ataque al corazón cuando yo tenía 15 años, fue el abuelo quien se aseguró de que no quedara desamparada. Siempre se preocupaba por mí, me llevaba a comer helado, me ayudaba con la tarea y, cuando ya era lo suficientemente grande, me daba consejos sobre la vida. «Tienes la cabeza bien puesta, niña», solía decirme, dándome una palmada en la espalda. «No dejes que nadie te haga sentir pequeña». No sé si mi madre resentía lo cercanos que éramos o si simplemente no le importaba. Lo que sí sé es que rara vez hacía un esfuerzo por visitarlo. Incluso cuando él empezó a envejecer y necesitaba más ayuda, ella encontraba excusas. «Ay, estoy tan ocupada», decía. «Megan tiene un recital de baile». O «Simplemente no puedo hacer el viaje este fin de semana, quizá el próximo mes». Mientras tanto, yo visitaba al abuelo tan a menudo como podía. Nos sentábamos en el porche tomando té helado, observando a los pájaros en su patio trasero. Él me contaba historias sobre mi papá, cosas que yo nunca había sabido. Como cómo una vez arregló un camión viejo desde cero, o cómo, a pesar de tener una voz horrible para cantar, aún cantaba a todo pulmón en el coche. El abuelo me hacía sentir conectada con mi papá de una manera que nadie más podía lograr. Así que, cuando me enteré de que el abuelo había tenido una caída y lo habían llevado al hospital, no lo dudé. Llamé a mi trabajo, pedí permiso y reservé mi vuelo. Iba a verlo. Cuando le conté a mi madre mis planes, ella apenas reaccionó. «Oh, qué lindo», dijo. Yo también estaba pensando en ir. Hablaré con Megan para ver si quiere acompañarme.
Eso me parecía bien. Yo no iba por ellas, iba por el abuelo. Unos días antes de mi vuelo, llamé a mi madre solo para confirmar detalles. Fue entonces cuando soltó la bomba. «Ay, cariño», dijo, con el mismo tono que usaría si me dijera que se nos acabó la leche. «Quería llamarte. Tuve que cancelar tu boleto. Creí haberla oído mal». «¿Qué dijiste?» «Pues, se me ocurrió que Megan merecía un descanso, ¿sabes? Ha estado muy estresada últimamente y tenía suficientes millas para conseguirle un boleto gratis. Así que cancelé el tuyo y le di el lugar a ella. Ya está empacada». Durante un largo instante, ni siquiera pude hablar. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y una lenta y ardiente rabia se formaba en mi pecho. «No tenías derecho», logré decir, con la voz temblorosa. «Oh, no seas tan dramática», suspiró ella. «El abuelo es viejo, cariño. Ni siquiera notará quién está allí. Megan es mejor en estas cosas de todos modos. ¿Lo entiendes, verdad?» Estaba tan segura de que yo simplemente lo aceptaría, que, una vez más, cedería mientras Megan obtenía lo que quería, que no iba a luchar, pero esta vez, ella se equivocó. Me quedé en medio de mi apartamento, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. «El abuelo es viejo, cariño. Ni siquiera notará quién está allí. Megan es mejor en estas cosas, de todos modos». La crueldad tan casual de sus palabras hizo que mi estómago se revolviera. Ella había quitado mi boleto, mis planes, y se lo había entregado a Megan como si fuera un accesorio extra que ya no quería. Ni siquiera me lo había dicho. Simplemente había asumido que yo cedería y lo aceptaría. Pero no esta vez. Cerré los ojos y respiré hondo, obligándome a pensar. Mi vuelo se había ido, el que mamá había reservado con sus millas. Pero yo tenía mi propio dinero, mi propia tarjeta de crédito. Entré al sitio web de la aerolínea, con el corazón retumbándome en el pecho. El siguiente vuelo disponible era en 2 días. Era caro, casi el triple de lo que costaba mi boleto original, gracias a la reserva de último minuto. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Quedarme en casa mientras Megan tomaba mi lugar? ¿Permitir que mamá decidiera, una vez más, que mis deseos y sentimientos no importaban? Hice clic en comprar, antes de que pudiera detenerme. Una oleada de satisfacción me invadió. Mi madre había robado mi viaje, pero no iba a dejarla ganar. Iba a ver al abuelo. Iban a aparecer sin previo aviso y ver cómo se le borraba el color de la cara. Solo esa idea hacía que el precio valiera la pena. 2 días después, bajé del avión y me dirigí a la terminal de llegadas, con el estómago lleno de nervios y anticipación. No le había dicho ni a mamá ni a Megan que venía. Quería el factor sorpresa. Pedí un taxi directo a la casa del abuelo. El trayecto se sintió terriblemente largo, cada milla estirando mi impaciencia al límite. Cuando finalmente llegamos a la entrada, apenas esperé a que el coche se detuviera antes de bajarme. La casa se veía exactamente igual. Los postigos blancos, las macetas en el porche, la vieja mecedora de madera donde el abuelo solía sentarse, observando el pasar del mundo. Mi pecho se apretó al verla. Toqué el timbre. Se oyeron pasos. Entonces, la puerta se abrió de par en par, y allí estaba Megan, con el pelo aún húmedo de la ducha, luciendo uno de sus conjuntos perfectamente coordinados. La expresión en su rostro cuando me vio, invaluable. ¿Qué? Su boca se abrió y cerró, como si fuera un pez tratando de respirar. ¿Qué haces aquí? Sonreí dulcemente. Vine a ver al abuelo. Antes de que pudiera responder, la voz del abuelo se oyó desde adentro. ¿Quién es, cariño? Entré en la casa con el pulso acelerado. Soy yo, abuelo. En el instante en que me vio, su rostro se iluminó. Ahí está mi niña. Extendió sus brazos y corrí hacia él, abrazándolo fuertemente. Pude sentir el shock de Megan a mis espaldas. La tensión se desprendía de ella en oleadas, pero yo la ignoré. El abuelo se apartó y me tomó la cara entre sus manos.
sus ojos arrugados por la calidez. «Pensé que no podrías venir», dijo. Miré por encima del hombro hacia Megan, dejando mis palabras en el aire. Curiosamente, sí. Ella se puso tensa. Sus mejillas se sonrojaron. «Mamá dijo». La interrumpí. «No importa. Ahora estoy aquí». El abuelo, ajeno a la tensión subyacente entre nosotras, simplemente sonrió. «Bueno, me alegra que hayas llegado. Entra, cariño. Te he extrañado». Mientras lo seguía hacia adentro, Megan murmuró entre dientes: «Mamá se volverá loca cuando te vea». Le sonreí con aire inocente. «Adelante, llámala». Megan apretó la mandíbula, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la pantalla del teléfono. «Mamá va a perder la cabeza». «En realidad, ya lo perdió. Estoy aquí», dijo. Sus fosas nasales se dilataron al presionar el botón de llamada. Pude oír la voz estridente de nuestra madre al otro lado, incluso antes de que Megan dijera algo. «¿Qué quieres decir con que está ahí?». Megan se estremeció, alejando el teléfono de su oído. Yo no sé, simplemente apareció». Hubo una pausa, y luego la voz de mamá bajó a un susurro amenazador. «Pónganme en altavoz». Megan dudó, luego suspiró y presionó el botón. «Cancele tu boleto por una razón», escupió mamá a través del altavoz, con la voz impregnada de una rabia apenas contenida. Cruzando las piernas, me senté y tomé otro sorbo lento de té.